Hola queridos amigos, después de tantos meses de cariño silencioso, finalmente Dee ha tomado la mano de Huyen y han llegado al registro civil. Quieren que el Estado sea testigo de su amor, una decisión que parece simple pero para ellos es un momento sagrado, el nacimiento de una verdadera familia. Aquella mañana no fue lujosa ni ruidosa. Solo estaban ellos con sus corazones, algunas promesas susurradas y miradas que decían más que 1000 palabras, suficiente para creer que la felicidad a veces es muy tranquila. La historia que estás a punto de escuchar es el recorrido de un registro de matrimonio sencillo pero lleno de emociones. Es una colección de fotos llenas de cariño. Son momentos pequeños pero suficientes para llevarlos toda la vida. Si buscas una historia cálida, suave y tan dulce que podría calentar tu día, quédate con nosotros, porque el viaje de Dee, Huyen y Maya apenas comienza y cada segundo merece tu atención. No olvides darle like, compartir y suscribirte para acompañar a esta pequeña familia. No querrás perderte ninguno de sus adorables momentos. La fría mañana de invierno se colaba por las rendijas de las pequeñas ventanas, trayendo consigo un aire gélido que sin embargo hacía que el espacio se sintiera sorprendentemente tranquilo. La luz del amanecer aún era suave, cubriendo todo con una capa de neblina plateada y delicada. En la cama, Maya se acurrucaba como un pequeño gatito con las mejillas hinchadas al ritmo de su respiración tranquila. Dee despertó su brazo aún rodeando a la pequeña y sin pensarlo sonrió al ver su rostro angelical. «¿Maya es tan adorable?», pensó, y esa idea le llenó el corazón de calidez. Sin querer despertar a las dos, Dee retiró su brazo con suavidad, se puso una chaqueta cálida y sin hacer ruido bajó a la cocina. El aire frío de la pequeña cocina le rozó la cara, pero para él ese lugar siempre había sido el comienzo de mañanas perfectas. Encendió la estufa y puso una olla con arroz. El vapor subía trayendo consigo el aroma del arroz recién cocido que se mezclaba con el sonido del viento que pasaba por el umbral de la puerta. En medio del frío invierno murmuró para sí: «Lo único que quiero es que las dos despierten en el calor». Se oyeron pasos suaves. Huyen apareció en la puerta de la cocina con el cabello desordenado, un suéter de lana que se le caía de un hombro y los ojos aún somnolientos. Se subió el brazo del suéter temblando levemente por el frío. «¿Te levantaste tan temprano?». Su voz sonaba ronca, cálida pero débil. «Con este frío podrías dormir un poco más». Dee se giró, su mirada brillaba más bajo la luz de la estufa. «Me levanté para preparar la comida para las dos. Además», vaciló un momento, su voz se volvió más seria. «Hoy es un día importante para nosotros». Huyen parpadeó dando un paso más cerca. «¿Un día importante?», preguntó suavemente, sus labios curvándose en una ligera sonrisa. Dee dejó la tapa sobre la olla, se limpió las manos y luego tomó la de ella. Su mirada era más seria que nunca. «Hoy vamos a registrarnos oficialmente como matrimonio», lo dijo lentamente, cada palabra firme. «Quiero que el Estado nos reconozca. Quiero que todo el mundo sepa que tú eres mi mujer y que Maya es nuestra hija». Huyen se quedó paralizada. Su cuerpo tembló, por el frío, por la sorpresa o tal vez por la felicidad tan grande que no sabía cómo distinguirlo. «¿De verdad? ¿Quieres eso?», preguntó con la voz temblorosa. Dee apretó ligeramente su mano. «Lo he querido desde hace mucho, solo que hoy quiero hacerlo de forma completa. Sin prisas, sin medio camino. Vamos a entrar a la vida del otro de una forma digna, hasta el final». Los ojos de Huyen se humedecieron. «Pensé que cambiarías de idea. Tenía miedo. ¿Qué te incomodara el hecho de que tenemos una hija?». Dee soltó una pequeña risa. «Solo tengo un miedo». «¿Qué miedo?». Ella levantó la mirada. «Tengo miedo de que no quieras casarte conmigo». Huyen le dio un golpecito en el hombro. «Estás hablando tonterías.
Pero su voz ya había vacilado y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro sin que ella se diera cuenta. Ella lo abrazó fuertemente como si temiera que si soltaba su abrazo, la felicidad se escurriera entre las grietas del aire helado del invierno. Gracias por elegirnos a Maya y a mí. Della abrazó su mano cálida recorriendo su espalda. No es que nos elijas, es que soy afortunado por tener a las dos. Arriba Maya se movió ligeramente y comenzó a hacer un sonido suave. Huyen se apresuró a secarse las lágrimas y sonrió débilmente. La princesa ya está llamando a su papá. Dea sintió su mirada se suavizó como si toda la estación fría se deshiciera. Voy a cargarla. Y mamá ve a lavarte la cara. Hoy debes lucir hermosa. También vamos a firmar el registro. Huyen se echó a reír dándole un golpecito cariñoso. Sí, mi futuro esposo. En el frío comienzo del invierno, la pequeña casa se sintió de repente más cálida. Cálida por el calor de la estufa, por las risas entrelazadas con lágrimas, por el amor de una familia que finalmente estaba completa. Y por un nuevo comienzo que les esperaba sencillo, honesto y lleno de esperanza. Huyen se sentó junto a Dee. El calor de la sopa subía suavemente hacia sus manos frías, mientras la pequeña llama de la estufa parpadeaba como si estuviera respirando. Ella miraba esa luz algo tan frágil, tan leve, y de alguna manera, en su corazón, se encendió una ligera preocupación. Después de un rato, su voz rompió el silencio tan suave que parecía temer romper la calma de la mañana. «Amor». Huyen llamó dudando un poco. «Ya hemos preparado la comida para invitar a todos, hemos informado a la familia de ambos lados. Y también está Maya. Ella ya ha confirmado el amor que me tienes. Entonces, realmente necesitamos registrarnos». Dee se quedó inmóvil por un momento. Miró a Huyen. Sus ojos eran claros pero con una sombra de preocupación como si temiera que algo tan hermoso pudiera romperse fácilmente. Tomó su mano pequeña tan fría que lo hizo apretar más fuerte sin darse cuenta. «Huyen». Dee suavizó su tono. «Lo sé. Sé que ya hemos conocido a la familia. Sé que nos han dado su bendición. Pero quiero algo más». Huyen parpadeó. «¿Algo más? ¡Qué amor!». Dee la miró con determinación, pero su mirada era suave como el calor que salía de la olla. «Quiero que nuestro amor sea reconocido por el Estado. Quiero que tu nombre esté junto al mío en un registro. Quiero poder decir con certeza cuando alguien pregunte, ella es mi esposa. Quiero que cuando Maya crezca, vea que sus padres no solo se aman, sino que también se eligieron el uno al otro, con dignidad, con totalidad». Huyen bajó la cabeza, sus largas pestañas temblaban. «Yo solo temo que todo esto te ate demasiado». Dee levantó su barbilla con suavidad, obligándola a mirarlo a los ojos. «No eres tú quien me ata. Soy yo quien quiere atarme a ti. Quiero que la ley, la sociedad, el mundo entero sea testigo de mi amor por ustedes dos». Las lágrimas brillaban en las esquinas de sus ojos, listas para caer, pero aún se quedaban allí retenidas. «¿Qué debería creer ahora con lo que me dices?». Su voz temblaba levemente. «Cree en mi corazón». Dee sonrió una sonrisa que hacía que incluso el invierno se sintiera más suave. «Cree que pase lo que pase, siempre te elegiré a ti. Elegiré a Maya. Elegiré esta familia». El silencio invadió la cocina. Solo se oía el viento afuera y el sonido de la sopa hirviendo como si estuviera asentando su acuerdo con las palabras de él. Huyen se apoyó suavemente en su hombro. Su voz apenas audible como si temiera que incluso él pudiera oírla. «Solo temo no ser lo suficientemente buena para ti». Dee giró hacia ella, acariciando suavemente su mejilla mojada por las lágrimas. «Eres lo mejor que me ha pasado. El matrimonio es cosa de dos, pero la felicidad, quiero que todo el mundo sea testigo de ella». Huyen soltó una risa ahogada por las lágrimas.
Cada cosa que dices me hace querer llorar. De le secó con ternura la lágrima de la mejilla y luego depositó un beso suave en su frente como una brisa de la mañana. Llora, llora para estar hermosa. Después vamos al registro a tomar las fotos. Ella le dio un golpecito en el pecho sonrojada. ¡Eres un malvado! De se rió mirando hacia las escaleras donde Maya aún dormía plácidamente. Cuando Maya despierte. Su voz se volvió suave, extrañamente cálida. Vamos los tres. Quiero que mi familia esté junta. Hoy es un día especial. Huyen siguió su mirada y luego sonrió una sonrisa suave como el rocío deshaciéndose bajo el sol. Entonces, déjame cambiarme para verme un poco más bonita. Ya estás hermosa, De murmuró. Solo con estar a mi lado es suficiente. Ella bajó la cabeza con las orejas sonrojadas como si el sol de la mañana ya estuviera entrando por la ventana. Fuera el día de invierno comenzaba a aclararse. La luz débil del sol caía sobre ellos sentados cerca de la pequeña estufa. Una mañana tranquila pero llena de promesas. En esa cocina, entre el calor de la sopa y el latir de los corazones más ruidoso que el fuego, una pequeña familia se preparaba para comenzar oficialmente su vida juntos. Un capítulo llamado Elegirse por siempre. El suave canto de Maya se escuchó desde la habitación tan ligero como un pajarito recién despertado. Ese sonido rompió la calma tranquila entre los dos. Huyen sonrió suavemente, su mirada tan tierna como la niebla de la mañana. Maya ya se ha despertado, amor. De se levantó caminando despacio como si temiera interrumpir a su pequeña niña. Cuando abrió la puerta, la luz tenue del día atravesó las cortinas y se posó sobre la carita redonda de Maya. Ella estaba frotándose los ojitos, aún somnolienta, con su cabello despeinado formando algunos rizos traviesos. ¿Papá? Maya llamó suavemente su voz con un tono adorable y extendió su manita hacia él. El corazón de De casi se derritió. La levantó en brazos y la sostuvo contra su hombro como si estuviera abrazando todo un pequeño universo. «Buenos días, princesa de papá». Besó su frente con ternura. «Hoy papá va a llevar a Maya y mamá a pasear, ¿te parece?» Maya abrió los ojos bien grandes y asintió con la cabeza repetidamente como un pequeño pajarito a punto de volar. «Vamos a pasear». Huyen estaba en la puerta mirando la escena y su corazón se derretía. Se acercó y acarició suavemente algunos mechones desordenados del cabello de Maya. «Hoy Maya tiene que portarse bien. Nuestra familia va a hacer algo muy importante». «¿Qué cosa importante, mamá?» Maya inclinó la cabeza con los ojos brillando como dos perlas. De se rió. «Más tarde lo sabrás, pero es algo que recordarás toda tu vida». Maya no entendía, pero su mirada curiosa estaba llena de 1000 preguntas. Mientras Huyen se cambiaba, De bajó a la cocina con Maya en brazos para darle de tomar su leche. La luz del sol comenzaba a entrar por la ventana, iluminando la suave mejilla rosada de Maya, como si una luz mágica la rodeara. Cuando Huyen bajó por las escaleras con su abrigo largo color crema y el cabello cayendo suavemente con cada paso, De casi se quedó paralizado. Todo el espacio se quedó en silencio, solo quedaba ella, brillando bajo la luz tenue del sol. «¡Qué hermosa!», murmuró él sin poder evitarlo. Huyen se sonrojó. «Deja de decir tonterías. Te lo digo en serio». De se acercó, su mirada tan sincera que parecía hacer latir el corazón de ella más rápido. «Casarme con una belleza como tú es la mayor suerte de mi vida». Huyen mordió su labio, pero sus manos por sí solas comenzaron a ajustar el cuello de su camisa. Pequeño gesto, pero suficiente para demostrar que ya eran una familia. Maya, parada a su lado con las manos en la cintura, ya se veía como una adulta. Papá y mamá se quieren otra vez. Ambos se rieron. La risa de una familia cálida, tierna, llena de paz. El viento del invierno soplaba trayendo un aire frío, pero no suficiente para hacer que los tres se acurrucaran. De levantó a Maya y con su otra mano tomó la de Huyen.
Los tres caminaron por el pequeño sendero como tres piezas que encajan perfectamente entre sí. «Estoy tan nerviosa», susurró Huyen. «Yo también». De sonrió suavemente. «Es un nerviosismo feliz, como la primera vez que tomamos de la mano». Huyen se rió. «¿Lo recuerdas?» «No es que lo recuerde, es que nunca lo he olvidado». Una frase simple pero suficiente para ablandar el corazón de Huyen. Maya tiró de la camisa de D preguntando con su voz pequeñita: «Papá, ¿a dónde vamos?» «Vamos para que mamá sea mi esposa». D respondió con voz orgullosa como si estuviera compartiendo la felicidad más grande de su vida. Maya abrió los ojos sorprendida y luego se echó a reír. «Entonces yo soy la dama de honor». La risa de la niña se oyó clara en el aire frío, tan cristalina que hasta el viento parecía detenerse para escuchar. Al llegar al registro civil, las puertas de cristal se abrieron automáticamente. El espacio interior estaba lleno de luz y había otras parejas esperando también. Huyen miró alrededor, su mirada un poco ansiosa, su corazón latiendo más rápido. D lo notó de inmediato. Colocó su mano en su espalda acariciándola suavemente como si quisiera calmarla. «Estás bien, si te preocupa, agárrame la mano». Sin decir una palabra, Huyen extendió la mano. Aunque temblaba un poco, la mano de D respondió con la seguridad que siempre le había dado. Maya, inclinando la cabeza, preguntó ingenuamente: «Si mamá y papá se agarran las manos, ¿eso significa que se casan?» D soltó una pequeña risa. «Sí. Si mamá suelta la mano, entonces no nos casamos». Huyen le lanzó una mirada de «no lo hagas más», pero con una sonrisa juguetona. «Sigues bromeando con la niña». D le guiñó el ojo. «Te digo la verdad». Maya, sentada en el regazo de D, le dio golpecitos al pecho de él como si fuera un pequeño tambor. Huyen miraba a los dos y de repente sintió que sus ojos se humedecían. «Estoy tan feliz, amor mío», dijo suavemente como si fuera un suspiro. D giró hacia ella su mirada tan cálida como el sol atravesando las nubes. «Hoy es solo el comienzo. Nos queda toda una vida para ser felices». Justo en ese momento la voz de un funcionario se oyó. «Señores, D y Huyen, por favor pasen». Huyen apretó suavemente la mano de D. Él miró hacia ella, su mirada llena de confianza, de amor, de promesas que no necesitan palabras. «Vamos», sonrió él. «Mi futura esposa». La oficina de registro civil estaba tan tranquila que se podía escuchar claramente el giro lento del ventilador del techo. Algunos documentos estaban organizados sobre la mesa y la luz de la mañana se filtraba a través de la ventana, proyectando una suave tonalidad dorada en la pared, como si quisiera envolver a cada persona que entraba allí con un abrazo cálido. El funcionario empujó los documentos hacia ellos con una voz monótona que, sin embargo, hizo que el corazón de Huyen latiera un poco más rápido. «Por favor, firme aquí. Y usted, señora, firme en la línea de abajo». Huyen tragó ligeramente, su mano temblaba. Miró a D. Y con solo una mirada toda su preocupación se desvaneció. D la miró con unos ojos tan cálidos como el sol de invierno, lo suficiente para hacer que su corazón se suavizara. D tomó el bolígrafo primero. Firmó con una letra firme y clara, como si no solo estuviera firmando en el papel, sino también en toda su vida futura. Huyen observó y se quedó sin palabras. Ese hombre la estaba eligiendo. No solo para hoy, sino para todos los días por venir. El funcionario le pasó el bolígrafo a Huyen. «Es su turno, señora». Ella respiró profundamente. D se inclinó hacia ella, preguntando suavemente lo suficiente para que solo ellos dos lo escucharan. «¿Estás nerviosa?» Huyen mordió su labio. «Tengo miedo de firmar mal». D soltó una risa suave, llena de cariño. «No te preocupes. Aunque firmes de forma desordenada, igual te voy a querer». Huyen le dio un ligero golpecito en la mano. Luego susurró al levantar el bolígrafo: «Voy a firmar. Desde ahora soy tuya». En ese momento D casi dejó de respirar por un segundo. «Y yo soy tuyo», respondió él sin apartar la mirada de ella. «Firma, esposa».
La sonrisa de Huyen era tan hermosa que incluso el funcionario no pudo evitar echar un vistazo disimuladamente. Ella firmó con una letra suave, ordenada, pero llena de amor, confianza y promesas silenciosas. «Listo. Felicidades a los dos», dijo el funcionario con una sonrisa amable. En ese momento, se pertenecían oficialmente el uno al otro. El primer momento como familia. Maya estaba sentada en la silla de espera balanceando las piernas, y cuando vio a sus padres salir, comenzó a aplaudir emocionada. «¿Papá y mamá ya se casaron?» De la levantó en brazos, la giró una vez y ella estalló en risas. «Sí, desde hoy Maya tiene papá y mamá en el papel». Maya abrazó a su papá con fuerza, su cara iluminada como si acabara de recibir un regalo. Sesión de fotos, momentos congelados para toda la vida. La pequeña sala de fotos estaba llena de luz. El fotógrafo dijo: «Tú a la izquierda, ella a la derecha, y la niña en el centro, por favor». Maya levantó la mano. «Yo quiero estar en el centro para mantener a mamá y a papá juntos». Toda la habitación estalló en risas. El flash iluminó la escena. En ese instante, Dee tomó la mano de Huyen con suavidad debajo del marco de la cámara, un gesto ligero, discreto, pero suficiente para hacer que su corazón latiera desbocado. Y en una foto, mamá y papá besan cada mejilla de Maya al mismo tiempo, haciendo que se riera con fuerza como una campana. Cada foto es un pedazo de calor congelado para el futuro. Un día, cuando Maya crezca, mirará esas fotos y sabrá cuánto se amaban sus padres. De regreso a casa, la felicidad suave como el sol. El viento frío de la tarde soplaba, pero no podía alejar el calor que se infiltraba en cada paso de los tres. Huyen caminaba junto a Dee, su mano entrelazada con la suya, esta vez no para calmarse, sino porque ella quería. Maya se recostó sobre el hombro de su papá preguntando curiosa: «Papá y mamá ya se casaron. ¿Qué vamos a cenar esta noche?» Dee soltó una risa: «Lo que sea, siempre que estemos mamá y Maya». Huyen se sonrojó y le dio un golpecito en la espalda. «¡Qué cursi eres!». «Le tengo mucho amor a mi esposa. ¿Qué hay de malo en decirlo así?». Solo una palabra esposa hizo que el paso de Huyen se detuviera por un segundo. Ella lo miró con los ojos brillando. «Suena raro, pero me gusta». Dee apretó su mano. «Te acostumbrarás, porque todos los días te voy a llamar así». Maya levantó la mano interrumpiendo. «Papá llama a mamá esposa y a mí me llama princesa». Dee la acarició con cariño. «Sí, mi pequeña princesa». Huyen miraba a los dos y su corazón se llenaba de una calidez que antes pensaba que no merecía. La puerta se abrió, la casa familiar, pero hoy tenía un nuevo significado. Ayer eran novios, hoy son esposos. Dee puso a Maya en la cama, ella abrazaba a su osito de peluche charlando sin parar. Él se acercó y abrazó suavemente a Huyen desde atrás. Ella se sobresaltó un poco, luego se recostó en él como si ese fuera el lugar que siempre le había pertenecido. «Huyen». Su voz era baja pero tan tierna. «¿Sí? Desde hoy te prometo. Pase lo que pase, no te voy a soltar. Voy a hacer que tú y Maya siempre se sientan seguras. Seré un buen esposo, un buen papá, y el hombro en el que siempre podrán apoyarse». Huyen se giró mirándolo largo rato. Colocó su mano sobre su pecho donde su corazón latía fuerte y genuino. «Yo también lo prometo. Te amaré, te respetaré, y criaré a Maya contigo. Y no te dejaré nunca». Se miraron, sus respiraciones se entrelazaron. Un beso suave, no apresurado, no ardiente, sino tierno como un voto silencioso. Desde la cama, Maya asomó la cabeza con su osito. «Papá y mamá se están abrazando otra vez. Entonces, esta noche dormiré en medio». Ambos se rieron. Dee levantó a Maya y Huyen abrazó a los dos. En ese instante, la casa pequeña se convirtió en el lugar más cálido del mundo. Una mañana cualquiera, pero el comienzo de una vida que ya no estaría más sola. El sol de la tarde esparcía rayos suaves de luz dorada sobre el jardín.
Maya, vestida con un pequeño vestido rosa, corría entre las hortalizas verdes, sosteniendo una ramita pequeña, y charlaba sin parar. Bibi, el perro peludo y amistoso, corría detrás de ella con la cola moviéndose alegremente. Maya se detuvo, se agachó para mirar a Bibi con sus grandes ojos redondos como 2 gotas de miel. «Bibi, ¿sabes qué?», dijo Maya con voz juguetona. «Nuestra familia ahora tiene un miembro más. Es papá de...». Bibi inclinó la cabeza y ladró una vez como si estuviera escuchando muy atentamente. Maya acarició la cabeza de Bibi y susurró: «Papá. Quiere mucho a mamá y a Maya, así que ahora tenemos un papá de verdad. Bibi también tiene papá ahora». Bibi volvió a ladrar, saltando alrededor de Maya como si entendiera todo lo que ella decía. La risa cristalina de Maya resonó fresca como una campanita tocando al viento. En el rincón derecho del jardín, D estaba ocupado esparciendo maíz para las gallinas. Algunas corrieron hacia él, otras daban vueltas alrededor de sus pies. Mientras hacía su tarea, echó un vistazo hacia Maya y la esquina de su boca se curvó inconscientemente. Desde el porche, Huyen llamó: «Amor, no dejes que las gallinas se coman todo el maíz. Déjalo para más tarde». D soltó una risa fuerte. «Lo sé, mira a la niña, lleva rato hablando con Bibi». Huyen miró hacia el jardín viendo a su hija jugar y a su esposo atender las gallinas. Su corazón se llenó de una cálida sensación de bienestar. Volvió a la cocina donde el aroma de la comida que se estaba cocinando se esparcía en el aire, el fresco olor de la sopa ácida, el sonido de los pescados friéndose en la sartén y el arroz que casi estaba listo. De pie junto a la estufa, una sonrisa persistía en sus labios. Todo lo que siempre había deseado, una casa tranquila, un hombre fuerte, un niño alegre, ahora se encontraba justo afuera. Susurró para sí misma gracias al cielo por haberme permitido conocerlo. El viento de la tarde sopló haciendo que las hojas de las plantas se movieran suavemente como si estuvieran asentando su acuerdo. Maya seguía jugando con Bibi. D seguía ocupado con las gallinas. Huyen seguía moviendo la cuchara en la olla. Una casa pequeña. Un jardín lleno de sol. Una familia que apenas comenzaba su nuevo camino. No había gritos, no había humo de la vida cotidiana. Solo risas, el canto de las gallinas, el sonido de la sartén y el latir tranquilo de los corazones. Desde afuera parecía un cuadro hermoso, una felicidad que todos desearían tener. Pero ¿sería la paz eterna? El viento de la tarde cambió de dirección trayendo consigo un aire frío que se deslizaba entre los árboles. El cielo claro comenzó a cubrirse con una capa delgada de nubes grises. Maya seguía jugando, Bibi seguía correteando, D seguía contando las gallinas, Huyen seguía revolviendo la sopa. Ellos no sabían que después de estos días de paz, la tormenta de la vida podría estar a punto de llegar. Un desafío, un contratiempo o algún cambio que los esperara. Pero lo único que era seguro era que esa pequeña familia se enfrentaría a todo juntos, se tomarían de la mano y lo superarían, y juntos protegerían su felicidad. ¿Qué tormenta los espera a la familia de Huyen y D? ¿Lograrán mantener esta paz? Quédate para ver el próximo capítulo. Si quieres que escriba sobre la tormenta, los cambios o el siguiente capítulo lleno de emociones, solo dímelo y lo escribiré al instante.